señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por la sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Ministro, bienvenido, buenos Muy días. buenos días. Buenos días y bienvenido, ministro. Un placer siempre estar con ustedes. Para nosotros es más. Gracias. El placer es nuestro. Bueno, no hace tanto tiempo que nos vimos aquí mismo. Cuéntenos cómo va el sector de educación superior. Bueno, trabajando fuertemente para que el sistema se siga fortaleciendo, siga prestigiándose, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ya ustedes han podido ver en los medios de comunicación que muchas de nuestras universidades están apareciendo en los rankings de las instituciones internacionales que miden a las universidades del mundo. Aparecen lejos, pero aparecen. No, estamos apareciendo porque aparecer, hay que tener un sistema, hay que saber participar, porque muchas veces no teníamos los conocimientos y también no participábamos, estábamos ajenos. Pero ya muchas de nuestras universidades, en ranking del Caribe o Latinoamérica, aparecen posicionadas en muy buenos lugares. ¿Cuál es ese posicionamiento que podemos, y detrás de quién estamos? En el orden, por ejemplo, hay universidades dominicanas que están apareciendo en los rankings en buenas posiciones, por ejemplo, en América Latina. Que son rankings regionales, no regionales, mundiales. Pero los regionales son muy importantes porque medir el prestigio y la pertinencia de una institución de educación superior, por ejemplo, en América Latina, es muy importante aparecer ahí en esos rankings aparecer en buenas posiciones. No estamos, ministro, muy rezagados, siendo nosotros cuna de la primera universidad de América, aparecer ahora o no estar en un lugar muy privilegiado. No estamos rezagados. ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, aquí realmente en una época no le dábamos importancia participar y aparecer en los rankings internacionales. Pero también debemos reconocer que a partir de la ley 139-01 que instituye el sistema de educación superior en el país, la educación superior en República Dominicana se ha acrecentado, se ha fortalecido, se ha hecho más pertinente. Y eso pues evidentemente del 2001 al 2025 han transcurrido 24 años, que han sido 24 años de ascenso del sistema de educación superior en la República. ¿Y en qué nos falta avanzar, ministro? ¿Tecnología, investigación? ¿Cuáles son las áreas yo diría, que debemos reforzar? Donde hay que trabajar fuertemente es en investigación, que haya más investigación. Hay fondos especializados que tiene el MESID, que son los conocidos fondos SIP, que están a disposición de las instituciones de educación superior de la República Dominicana, porque son fondos concursables. Pero lamentablemente solo apoyamos, al año unos 70, 80 proyectos, pero recibimos sobre 300 proyectos de investigación. ¿De qué naturaleza? En distintas áreas del conocimiento, en el área de tecnología, en el área de la salud, en el área de la agroalimentación, o sea, en todas las áreas del conocimiento y hasta en el área social,
porque le estamos dando oportunidad para que también en las áreas humanísticas y sociales puedan participar. Ministro, el gobierno mostró interés particular de la investigación sobre el tema de los sargazos, por lo que significa en el área, ¿no? Y para el turismo, para las... Y de hecho se han dispuesto fondos importantes. Exacto, con por eso relación a digo, esto. sí, se puso de fondo. Hemos tenido algunas señales positivas con los esfuerzos de las universidades y cuáles universidades han podido avanzar más en ese sentido. Bueno, nosotros, el MESID, tiene 4 proyectos sobre el sargazo, que como todos sabemos es un problema para el turismo y no solo para República Dominicana, sino para todo el Caribe, México y otras zonas que le ha afectado y le sigue afectando enormemente. El gobierno, a través del Ministerio de Turismo, hizo un aporte reciente de $1 millón. Ese $1 millón se le entregó a un consorcio de universidades encabezada por INTEC, que están trabajando también ese tema. Pero el sargazo se está estudiando en distintos aspectos. Ese proyecto es diferente a los 4 que tiene. Correctamente. ¿Y por qué separarlo? Bueno, porque nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, podría convertirse esa alga en un, vamos a decir, en un insumo para producir energía. Entonces ahí hay un proyecto, o sea, son proyectos de distinta naturaleza. Hay proyectos, por ejemplo, cómo evitar que el sargazo llegue a las playas, creando un sistema de alta tecnología que pueda que bloquee la entrada, bloquearlo y dirigirlo hacia otros lugares, ¿verdad? En vez de que llegue a las playas o recolectarlo, si se podría usar como abono, también ese otro proyecto. ¿En cuáles de esos proyectos hemos tenido algunos avances? No, hay avances muy importantes, pero hay que esperar, porque un proyecto de esta naturaleza se puede tomar varios años. Naturalmente. Entonces hay que esperar finalmente si los resultados son como se plantean en las hipótesis, ¿verdad? Que puede ser usado como un material para producir energía o para usarlo como abono o darle otros usos. Se están usando algunas referencias importantes en esta experiencia, porque tengo entendido que Jamaica ha logrado avanzar bastante con este tema. De hecho, parecería que está hay universidades incluso jamaiquinas, hay universidades mexicanas que están trabajando también, al igual que República Dominicana, y inclusive hay congresos, seminarios que se realizan en común, porque es un problema que nos afecta por igual a todos, y entonces hay una alianza también entre esas instituciones para intercambiar informaciones, aquellas que se puedan, por supuesto, intercambiar, porque cada institución tiene y quiere proteger su investigación. Ministro, con el tema de la pandemia, que hubo muchos cambios que tuvieron que ver sobre todo con la implementación de educación a distancia en las universidades, ¿qué tipo de evaluación se ha hecho respecto al impacto de ese cambio de modalidad tecnológica en muchos programas? Porque a partir de ahí, bueno, no solamente se ve muchísimo más flexibilidad, sino que se ve, por ejemplo, programas completos que se corren a distancia, lo cual tiene ventajas prácticas evidentes, pero nos queda la inquietud de en qué medida se está preservando la calidad educativa dentro de un esquema a distancia. Bien, cuando llegó la pandemia, la educación a distancia en República Dominicana, en ese momento, en el 2020,
era, vamos a decir, mínima. Le podría poner el ejemplo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene más de 30.000 secciones por semestre. En ese entonces apenas llegaban a 500 secciones virtuales. Hoy no, hoy ya las universidades tienen más de un 30% de la docencia virtual. Y hay universidades que tienen más, que se le ha permitido. Porque cada programa que presenta tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, lo que indica que ese programa debe cumplir con una serie de requisitos, porque no es lo mismo un programa presencial que un programa, por ejemplo, semipresencial o totalmente virtual. La mayoría de los programas virtuales son semipresenciales, es decir, que hay una parte presencial. Pero evidentemente que la virtualidad llegó para quedarse en el mundo, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Y evidentemente que las universidades tienen que prepararse. Nosotros, como ministerio, hemos hecho grandes aportes al sistema formando profesores para entornos virtuales, porque no es lo mismo un profesor que se pueda parar ante una cámara, hablar y que no tenga ningún tipo de interacción, pero si tiene un dominio de la docencia virtual, pues puede presentarle inmediatamente, en términos real, puede presentarle documentos, bibliografía, que el estudiante los reciba desde su casa o desde el lugar en que se encuentre. Entonces, una regla importante es que el profesor tenga el dominio de las herramientas tecnológicas. Ministro, tomándole la palabra de que la virtualidad llegó para quedarse, y creo que es así porque a nivel mundial esa es la tendencia y a nivel de universidades de todo el mundo. Sin embargo, esta gestión como que ha apostado a incrementar, pese a que había estado paralizado, la apertura de extensiones universitarias. ¿No hay una incongruencia ahí entre hacia dónde va el mundo y hacia dónde va esta gestión de gobierno con la apertura de extensiones universitarias? Sí, pero la virtualidad puede partir de cualquier centro educativo, ¿verdad? Que se encuentre en Barahona o se encuentre en San Juan de la Maguana o en Santiago Rodríguez, que son las ciudades universitarias que se han hecho, ¿verdad? Y que están concluyéndose. Son 7 hasta ahora. Una en Baní, otra en Asua y otra en Neiva. Y otra acá en Santo Domingo Este. Y otra en Atomayor, Cotuí. Pero no hay Y el la temor de que última se en conviertan, Santiago Rodríguez. no hay el temor de que se conviertan en especie de elefantes blancos esas edificaciones, porque, No, porque para eso siempre habría que construir una extensión. Si se pudiera habilitar, por ejemplo, aulas en los mismos liceos que funcionen en esas demarcaciones. O la misma dinámica de que mientras se avance en la educación a distancia, entonces de Exacto. forma paralela, en vez de apostar a eso, vamos apostando a la Sí, construcción pero debemos de entender sedes. primero que nunca será totalmente 100% virtual, porque hay y habrá asignaturas que hay que hacerla presencial. Entonces no vamos a traer un estudiante de San Juan a traerlo a Santo Domingo. Nosotros queremos que los estudiantes se queden en su territorio para cuando concluyan, terminen ahí. Ahora, y no se salgan. Ministro, Y la calidad, pero también, la calidad se mantiene sí, porque por ejemplo, me imagino que habrá profesores que no les gusta ya con la peligrosidad de las autopistas tener que trasladarse a lugares lejanos para impartir una docencia.
Mira, es una transición que no será en 2 años ni en 4 años. Probablemente se tome décadas. Pero fíjate, la Universidad Autónoma, que es la más grande, ¿verdad? Y la más poblada en términos estudiantil y profesoral, envía profesores cada semestre a los centros regionales. Estos profesores se conocen como profesores viajeros, que viajan. Pero son los mejores docentes o los más jóvenes los que tienen mayores actitudes para poder desplazarse hacia el... Mira, eso muchas veces van profesores. Yo recuerdo que Josefina Pimentel, usted la conoce, Claro. actualmente es rectora de Global, fue ministra de Educación. Sí, claro. Y yo recuerdo que iba al sur a dar Director clases. de la Y Infotec. se montaba, y fue directora de Infotec, y se montaba en su autobús, iba y daba su clase y regresaba. Es decir, que van jóvenes, pero también van profesores ya con mucha experiencia. Pero fíjate, hoy ya hay un porcentaje de profesores que viajaba, que su docencia la da virtual. virtual. Ahora, no todos los profesores están preparados para dar docencia virtual, no todos. Entonces, y habrá muchos de esos profesores ya que tienen años que tú no lo puedes sacar. Por eso digo que es una transición, porque los nuevos que vienen con los conocimientos de las herramientas tecnológicas, eso sí pueden entrar inmediatamente al sistema de la virtualidad. Ministro, Pero fíjate, la virtualidad es tan importante que nosotros la estamos trabajando en el MESI, que nosotros tenemos un programa que es muy conocido que se llama Inglés de Inmersión para la Competitividad, que son jóvenes universitarios que preparamos para la vida y para la competitividad, ¿verdad? Entonces, esos jóvenes que estudian, que quieren aprender inglés, normalmente participan más de 100,000 en la convocatoria, pero nosotros solo tenemos capacidad para asumir 30,000 cada año. Entonces quiere decir que el 75% queda al fuera. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos a aprovechar la virtualidad y estamos trabajando, estamos en ese proceso para llevar a cabo un programa que le hemos denominado Inglés Virtual para la Empleabilidad. Es decir, que a través de este programa, los 75,000, 80,000 o lo que sean, que no puedan entrar al sistema presencial, que es el de inglés Por inmersión. por inmersión, que es un programa Que es un muy programa que fuerte. tiene muchos años 20, y que ha sido muy exitoso. Cumplió 20 años. Ujú. Ese programa es presencial y es diario, de lunes a viernes, Sumamente. 4 horas diarias. Pero yo tuve que salir huyendo a uno. tú tuviste ahí. Sí, después de una jornada muy de trabajo fuerte. amplia, Sí. ministro, usted pasarse 4 horas y tener que llegar al Claro, otro día claro. con las prácticas realizadas. Es Este duro, programa de inglés virtual para la empleabilidad lo estamos trabajando con los hoteles de la región este del país, Punta Cana específicamente. ¿Por qué? Porque hay una escasez muy, muy fuerte, muy grande de jóvenes que dominen la lengua o una lengua extranjera, ¿verdad? Pero principalmente el inglés, que es la lengua que tiene más demanda. ¿Qué resulta? Que la mayoría de los turistas que llegan al este son norteamericanos. Y a ellos les gusta que le hablen en su lengua
y ahí hay un déficit muy fuerte Ministro, y entonces vamos a trabajar, por eso le hemos llamado inglés virtual para la empleabilidad. Pero antes de salir del tema, Percio, ¿por qué no se ha logrado ampliar el programa de inglés por inversión? No, Porque porque es ciertamente tiene que ser el programa más efectivo del ministerio sí, de presupuestario, muchísimos años. presupuestario. Pero ¿hay algo más prioritario que poder...? Nosotros lo hemos aumentado porque lo encontramos como en 21,000 y lo hemos llevado a 30,000. Pero un Pero programa parecería que es un programa que hay- tiene suficiente prioridad como para que, más allá incluso del presupuesto del ministerio, se tenga un objetivo nacional de poder no, ampliarlo. prioridades hay muchas en el país. Ustedes saben ¿qué es lo que que hay un 21 problema mil? de ¿Qué es lo que presupuesto, 21 ¿verdad? mil y 30 mil? La ¿Eh? cantidad de de personas. participantes. De Sí, participantes. llevamos, lo encontramos en 21,000 participantes. Y lo Entonces llevaron lo a hemos ido 30. ampliando a otras zonas, por ejemplo, Capotillo, lo hemos llevado a zonas vulnerables, lo hemos llevado, por ejemplo, a Pedernales, que ya ahí hay un eje nicho, muy hay un nicho importante importante turístico turístico. para toda esa zona de ahí, de la región, Barahona, lo tenemos en Paraíso, que es un municipio que está entre Barahona y Pedernales, y así lo hemos ido llevando a zonas en todo el territorio nacional, pero evidentemente que es una maquinaria muy fuerte y costosa porque hay que Ahora, tener, Pero es muy buen hay que programa. tener los profesores, que no lo conseguimos tan fácil, los profesores, porque no hay tantos profesores de inglés y a veces tenemos una competencia con los profesores de inglés del Ministerio de Educación, el ¿Y por qué MINER. no se busca la forma de hacer esto de una manera más coordinada? Precisamente por un tema de no competir con los recursos humanos, pero sobre todo los recursos a veces uno siente que sobran en el Ministerio de Fíjate, Educación. Laura, ¿qué pasa? Y el manejo del idioma inglés debería ir más cerca de un objetivo nacional, incluso por la misma apuesta turística. No, se está que tiene el trabajando país. en eso. Inclusive el MINER tiene un programa virtual que lo está desarrollando, donde tiene más de 250,000 jóvenes, estudiantes de preuniversitario. Y además se está elaborando un programa de que cada bachiller que salga del país domine una lengua extranjera, fundamentalmente el inglés. Eso, como tú lo señalas, es muy importante para el país, pero debemos entender también que está la competencia. Si yo te pago 100,000 pesos, bueno, y allí te ofrecen 150, probablemente tú te vas para... Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, tuvimos que aumentarle el salario a un profesor de inglés del MESIT y ahora mismo están cobrando sobre 50,000 pesos mensual por 2 tandas. A propósito de Algunos que usted cogen una, que son 26,000, otros cogen 2, que son como 52,000. A propósito de que usted menciona los dos ministerios, ¿en qué está el proceso de unificación, de fusión? ¿Se sigue trabajando en esto? ¿Cuál es la expectativa que tenemos de tener éxito en ese sentido? Bueno, en este momento, algunas asociaciones como la ADRU, después que la comisión había presentado el Asociación proyecto... Dominicana de Rectores Universitarios. Sí, correcto. Ujú. Ellos hicieron una serie de planteamientos abordando puntos muy importantes que se están evaluando y cuando esté listo, entonces se le va a remitir al Poder Ejecutivo y entonces el presidente dispondrá el momento que si lo somete o no al Congreso de la Nación. Ministro, veamos esto estaría mezclado entre esta política de extensión de universidades regionales, que yo digo que la Universidad Autónoma debe ser la única del mundo que tiene tantas extensiones regadas por el país, y el tema de la virtualidad. Por ejemplo, yo veo que las extensiones de las universidades no tienen exactamente un diseño que permita desarrollar el capital humano para las posibilidades regionales, allí donde hay agricultura, donde hay ganadería,
así como estamos haciendo con el inglés para el turismo, que posiblemente en el capital humano tenemos un serio déficit con el inglés aquí, aún en el sistema educativo básico. Importante, lo he señalado, pero no nos hemos atrevido a contratar capital humano desde el exterior, que perfectamente desde su país se pudieran de manera virtual contribuir a tener un plan mucho más acelerado con esto y ser más efectivo. ¿Por qué eso no lo hemos hecho? Mira, Tal vez porque no es, como bien señala Laura, no pertenece a un plan estratégico nacional integrado, que ahí pudieran aprender no solo el que quiera aprender inglés, los propios profesores del sistema que están titulados como maestros de inglés, pero en realidad no conocen el idioma. sí, pero hay un plan y se está abordando, se está estudiando. De hecho, hay una comisión que se reúne en la que participa no solo el Ministerio de Educación y de Educación Superior, sino también instituciones como Educa, Inicia, a través de sus directivos que participan, y se está presentando un plan nacional para abordar ese tema, que se pretende, según las hipótesis que se han planteado, que para el año 2036 ya ningún joven dominicano que salga de una escuela superior, de un liceo, como le conocemos aquí, no domine una lengua extranjera. Y fundamentalmente el inglés, que es una lengua comercial muy importante para República Dominicana. Alternamente se están llevando a cabo programas, ¿verdad?, que yo diría que son tácticos, como el ejemplo que he señalado de que el MINER tiene un programa donde acoge hoy a más de 250 jóvenes, 250,000 jóvenes, pero el MINER tiene más de 2 millones de jóvenes estudiando, ¿verdad?, en sus escuelas. Pero también está el programa de inglés, el inglés virtual para la empleabilidad. Bueno, y el programa ya fíjese, estrella que cumple 20 años. Ahí hay un potencial enorme. Si usted tiene 2.7 millones de personas, jóvenes, niños, entre niños y adolescentes, posiblemente todas esas mentes están en mayor capacidad de asimilar rápido el aprendizaje de un idioma que un adulto que usted lo tome y que tiene la brega del trabajo. Recuérdate que no es un cambio, no es un cambio de la noche a la mañana. Probablemente cuando ese proceso vaya avanzando, el inglés virtual o por inmersión. El inglés de inmersión vaya desapareciendo, porque ya no va a haber candidatos, porque todos los jóvenes que salen de las escuelas del país ya son bilingües, ¿verdad?, que es hacia allá que vamos, hacia el bilingüismo. Entonces, ese programa ya no sea necesario, pero quizás eso haya que esperar al 2050, al 2040. Exacto, sí, porque todavía tenemos problemas con el español. Sí. Ni hablar del inglés. Laura, pero vamos a una pausa. Exactamente. Y volvemos en breve en esta para entrevista con Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior de la República Dominicana. Ya volvemos. El Nuevo Diario es el primer periódico en tener una aplicación de noticias en la República Dominicana. Lea reportajes especiales sobre todo tipo de temas con el contenido multimedia más completo. No se pierda nuestras coberturas especiales de los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo. Recibe notificaciones de los acontecimientos más importantes. Vea los videos virales más actualizados del momento. El Nuevo Diario. Las cosas como son. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño
tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central, que trabaja para hacer que se siente. Cada victoria se conecta pieza a pieza. Cuando el equipo está bien comunicado, todo encaja y funciona para alcanzar la victoria. La conexión es clave. Este verano la vuelta es con Viva. Siempre activo y con los mejores planes, con mucha data y minutos para que estés tranquilo. E internet MiFi para el coro entero por mucho menos. Activa un plan infinito con 40 gigas por solo 585 pesos o un plan prepago con 3 meses de internet gratis. Resuelve tu verano. Dale pa' allá con Viva. Estamos de tu lado. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Sigue con nosotros el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y bueno, conversábamos sobre esta dualidad de la enseñanza del inglés a nivel de la educación superior y lo que ocurre en el Ministerio de Educación y los esfuerzos que se están haciendo allí. Continuando con ese tema, ¿no hay una forma de coordinar mejor estos esfuerzos y garantizar que la efectividad de programas como el de Inglés por Inversión de alguna manera pueda trasladarse a un público más joven? Mira, yo pienso, y así lo hemos expresado en reuniones, que hay que enfocarse desde que el niño llega a la escuela. Claro, eso es un plan hacia largo plazo, ¿verdad? Porque un niño que entra al primer curso o al curso previo a la primaria, desde que es un bebé, ¿verdad? Que lo llevan a un colegio o a una escuelita particular, como le llamamos. A un párvulo, como decían. A un párvulo, ¿verdad? Ahí se le empiece a enseñar el dominio de las dos lenguas. La materna, claro está, que la va a aprender con suma facilidad, que es la española, el español, y la lengua extranjera, que en este caso, el particular, principal, sería el inglés. Digo porque aquí hay colegios y escuelas que enseñan, por ejemplo, en francés, ¿verdad? Okay. El colegio francés, por ejemplo. El colegio francés. El liceo. El liceo francés. El liceo francés. Que los jóvenes salen de ahí hablando francés y Inglés hablando y español. Entonces, en este caso, fundamental sería el inglés. Ese proceso ahí sería muy fructífero y tendría un éxito total, porque hacia ahí es que se está pensando. Porque ese niño tiene la capacidad de aprender una segunda lengua con suma facilidad. A una persona mayor ya se le haría mucho más difícil por distintas razones, hasta de empleo, de ocupaciones que tenga. Entonces, todo el esfuerzo tiene que ir dirigido hacia la educación preuniversitaria. Ahora, ¿la virtualidad no sería una respuesta adecuada para poder cohesionar esa estrategia? Pero porque ya usted tiene los estudiantes momentáneamente, son programas que se hacen momentáneos. O sea, pueden tomarse 10, 20, 30 años, pero con la idea de que ese programa, con el tiempo, será innecesario. Sí, pero fíjese que tenemos, ¿cuántos años? 20 años, 22 años. 20 años el programa. Cumplió el programa de inglés de inmersión.
Correcto, es decir, Está si en cumpliendo. 20 años, Estamos de en 20 años no hemos aniversario. podido encontrar, digamos, permear todo el sistema educativo, yo creo que es Porque demasiado hay que tiempo. empezar desde cero, desde el niño que llega por primera vez al Bien. aula. Ahí hay que irlo formando hasta que llegue el bachillerato y termine el bachillerato. Pero ¿y por qué no Con un cohesionar sistema los dos que realmente programas? funcione. Cuando yo estudié, yo recuerdo, me enseñaban palabras que Sí. nunca la he olvidado. Table, que es mesa, ¿verdad? Lápiz, pencil. Es decir, que usted tuvo Y, profesores y de inglés pero- desde que estaba pequeño, sí, me enseñó, pero no domina la lengua. Pero no era Claro. con Un algo sistema de sistémico, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de abordar ahora y se está trabajando y se ha ampliado fuertemente. Bueno, el presidente Luis Abinader, yo le diría otra cosa. Posiblemente la profesora que usted tuvo solo conocía algunas palabras de esas básicas. probablemente no Y hablaba no inglés hablaba el tampoco, inglés el en profesor realidad. ni la profesora. Correcto. Entonces, Pero hoy no, ya hoy no es así. Hoy ya un profesor de inglés no solamente tiene que haber estudiado educación, presentarse a un concurso ante el Ministerio de Educación y allí escoger a los mejores que van a entrar. Y se supone que tienen que tener, perdón, un dominio de esa lengua que va a enseñar. sí, pero fíjese que aquí Pero antes no había esos pero aquí controles. hay un dato interesante. Difícilmente usted encuentra un muchacho del bachillerato que salga del liceo hablando inglés. Sí, por eso que Sin debemos- embargo, en el colegio privado, usted tiene los niños que salen sí, dominando los la lengua. colegios bilingües. En los Entonces, colegios bilingües todo que el dan clases. sistema tiene que ser bilingüe por la importancia que en el mundo de hoy Ya. tiene el dominio de una lengua extranjera, como también debe tener los conocimientos de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y el mejor uso, lo que se llama ciudadanía digital, que va en la dirección de que a esa tecnología el ciudadano le dé un uso adecuado y correcto. Doctor, pero de lo que estamos hablando es que hay una especie de dispersión de recursos y en educación el niño entra desde pequeño y lo que hace es aprender palabras. Al final de su bachillerato tiene que meterse en un curso de inglés por inmersión para poderlo dominar. ¿Por qué entonces no se unifican los dos programas educativos y que desde el principio se enseñe con una rigurosidad tal que cuando salga el niño del bachillerato pueda dominar la lengua? Claro. No, hacia ahí es que vamos. Pero- Entonces, probablemente... Pero ¿para cuándo el se pro- tiene ese? Tenemos No, 22 ya años, Benito. para el año 2036 se espera que Falta- todo bachiller falta domine 11. una lengua. ¿Cuántas escuelas tenemos en el país que enseñan inglés o francés o otra lengua? Bueno, hay miles, ¿verdad? El programa de inglés de inmersión probablemente, y cualquier otro programa que surja desde el MESID, probablemente llegará un momento que será innecesario, porque todos los jóvenes que salen del bachillerato hablan correctamente el inglés. Entonces, así van a desaparecer también muchas escuelas. Quedarán siempre, porque siempre habrán personas que no se hicieron bachiller, pero deciden aprender una lengua. Entonces hay que enseñarle. Entonces, todo va a depender de que el sistema inicial funcione. ¿Dónde está el sistema inicial? En la educación preuniversitaria. Que desde niño se te enseñe, se te vaya enseñando. Así como te enseñamos lengua española, aunque Laura dice, pero en lengua española tenemos grandes deficiencias. No, Sí, no, claro. no lo digo yo, lo dicen las evaluaciones. Bueno, tú no Lo dice el sistema. Tú no los recuerdas, lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, pero Entonces, hay problema con la pero matemática, siempre- hay problema con la lógica. Sí, tenemos que ir mejorando porque indudablemente que el sistema educativo en la República Dominicana ha ido mejorando. Si nos retrotraemos a 30 o 40 años atrás, yo recuerdo que
que los profesores que entraban al sistema preuniversitario nunca habían ido algunos a universidades. Ministro. Hoy un profesor que entra a dar clases a una escuela tiene que tener un título universitario. Ministro, el mundo anda rápido, a una velocidad sorprendente. Vertiginosa. Y yo creo que usted dijo una cosa que yo creo que tenemos que asimilarlo muy bien. El mundo de hoy es irreversible. Sí. No hay manera de darle para atrás. No. Es mirar hacia adelante. Vi que el gobierno firmó incluso un convenio para incursionar en la inteligencia artificial como una forma de crear plataformas que le permita registrar sus datos y sacar los beneficios que te daría la incorporación de la inteligencia artificial. Pero ¿ha pensado el gobierno algún diseño de prioridades para que lo oriente al aprovechamiento de ese desarrollo tecnológico que el mundo tiene y que no nos espera? Miren, como tú bien lo señalas, es evidente que el mundo está cambiando y cambia de manera vertiginosa. La inteligencia artificial se comenzó a hablar hace 68 años, el término inteligencia artificial, pero eso se usó durante décadas para el desarrollo de tecnología militar. Es tan vieja que se habla del 44, del 57 con se Alan comenzó Turing, a usar, que es en el primer 1957. matemático que diseña una tabla Correcto. programable. Esos algoritmos y toda esa lógica que forma parte de ese desarrollo tecnológico. Y hoy, pues evidentemente que al igual que lo fue el Internet, que el Internet no surgió en los años 90, ¿verdad? El Internet existía desde hace muchos años como mecanismo de comunicación, ¿verdad? Pero el Internet surge más o menos en los años 80. Se usa, antes de ahí se usó para temas militares, investigaciones de tipo restringida, ¿verdad? De Estados Unidos y países desarrollados. Entonces, la inteligencia artificial hoy nos presenta retos, por ejemplo, en el sistema educativo, no solo en el sistema universitario superior, porque hay preocupaciones, se entiende que pueden darse situaciones negativas y otras también positivas. Por ejemplo, ¿qué uso o el uso que se le da a esa herramienta que le puedan dar a un estudiante, lo que se conoce como el copy-paste? Ahora hay problemas de tesis, de exámenes de tesis, de investigaciones que hacen los estudiantes que hay que someterlo a un proceso de revisión para ver si no responde a la inteligencia artificial. Bueno, en el fin de semana hay unas imágenes de una profesora que se quejó, no sé si ustedes vieron, que se quejó puso una investigación a sus estudiantes y se quejó de que todos habían utilizado inteligencia artificial para hacerlo y las investigaciones que habían hecho eran tan perfectas, que ella tuvo que someterla a ese sistema de revisión. Sí. Y no es que no la usen, porque claro, es una herramienta que ya nosotros, los profesores y los alumnos la van a usar, nadie eso lo va a impedir, pero hay que darle un uso correcto. Bueno, lo que pasa es que el problema en esa materia va más allá incluso de la inteligencia artificial. En nuestro país no hemos logrado establecer una cultura académica que realmente excluya el plagio. Eso es un problema de décadas. Sí, pero Lo que pasa es que el plagio va tomando distintas formas. Ahora es todavía más fácil. Sí, el plagio es un problema universal. Yo recuerdo casos paradigmáticos, ¿verdad?, en el mundo de plagio. Y las universidades crearon un sistema de antiplagio que todavía existen esos sistemas. Por ejemplo, cada universidad tiene su sistema, ¿verdad? Que el estudiante tiene que someter
anteproyecto. investigación, el trabajo que ha hecho a un sistema de antiplagio y la universidad entonces le pide una certificación para que la escuela le pueda asignar los maestros que van a examinar esa tesis o esa investigación, Doctor, para evitar precisamente Pero eso el aquí, plagio, doctor, que ha sido tan pero común. doctor, eso sabemos que aquí es prácticamente inexistente, que en términos prácticos La lo del investigación, antiplagio. No. la investigación académica es sumamente débil desde el punto de vista Sí, pero de lo que tiene todas que ver con la calidad académica. todo estudiante o participante de un programa, sea de grado o de posgrado, que tenga que presentar una tesis o una tesina, una investigación, vamos a decir, un trabajo que el profesor le ha colocado o que debe defender como última materia para obtener el título de licenciado en cualquier carrera, las universidades tienen su mecanismo para determinar si ese estudiante lo plagió o no. Porque es que eso tampoco se resuelve al momento de la tesina o de la tesis. Eso debería ser parte de la cultura universitaria. Claro, pero no hay que crear mecanismos que antes el plagio era difícil de poderlo... sí, era muy difícil porque no existía la tecnología que hoy existe, que en cuestión de minutos esa tecnología te puede decir qué cantidad de plagio tiene, qué porcentaje de plagio tiene. Y entonces ese estudiante se le puede devolver ese trabajo. No, vaya y corrija, esto tiene esto. Pero antes se dieron casos de personas que tomaron una tesis de alguien y la llevaron idénticamente, sin cambiarle una A. Y nadie se dio cuenta. Pero eso es lo más grosero, pero nos falta todavía ni siquiera estamos hablando de las citas textuales. Aquí no hay ni siquiera respeto intelectual por lo que tiene que ver con las ideas y cómo son planteadas, incluso en parafraseo. Aquí eso, sí, pero te puede... doctor, es casi inexistente esa cultura en las universidades. Pero el sistema de antiplagio te dice, y inclusive ahora mismo... Lo cual sirve solo para citas textuales. Hubo un caso, sí, pero que hay citas que si usted respeta, ¿verdad? El origen y el autor, y usted la cita, eso no te quita... Las textuales, ¿verdad? Pero las más textuales. allá de eso, pero si tú le quitas la comilla, si tú le quitas la comilla y la presentas como tuya, ya ahí hay... Doctor, mira, pero ahora mismo, para concluir ahí, ahora mismo yo conozco un caso que sucedió en una institución de educación superior del país, de un trabajo de investigación que presentó alguien, y no solo descubrieron, sino que determinaron que lo hizo con inteligencia artificial. Entonces le devolvieron y la persona se quejó, lo llevó al ministerio, pero realmente las autoridades universitarias probaron que realmente la persona utilizó un nivel de inteligencia artificial que está por encima del promedio que usted puede usar, ¿verdad? Doctor, una inquietud final, se nos agotó el tiempo. Ayer la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue escenario de un proceso unitario de candidaturas entre el doctor Asjana y la profesora Rosalía Sosa, su esposa, que habíamos visto que tenía muchas posibilidades de ser electa. ¿A qué se debió que ella declinara en favor del doctor Asjana? Bueno, es una pregunta un tanto personal. Ustedes saben, pero... Claro, pero ustedes saben que, ¿verdad? Aun cuando yo soy el ministro de Educación Superior y tengo que manejarme con equidistancia, ¿verdad? Pero usted estuvo ayer tengo que apoyarla, yo la apoyo, ¿verdad? Porque es mi esposa, mi compañera, tengo que apoyarla en todos sus proyectos y pongo todo mi interés y todo mi esfuerzo para que ella sea exitosa. En este momento ella entendió que debe posponer sus aspiraciones, ella siendo una académica, una maestra de más de 30 años dedicada a la docencia universitaria, a la investigación, al trabajo, ¿verdad?, de dirección allá, en este momento como vicerrectora de la UAS. Ella determinó que este no es su momento. Y yo creo
que ha sido una decisión muy inteligente de ella, de parte de ella, de una persona sencilla, honesta, que ha entendido que ella debe posponer para el próximo periodo sus aspiraciones. El acuerdo va en ese sentido. Yo te apoyo ahora y tú me apoyas después. Correctamente. Más o menos. Correctamente. Doctor, muchísimas gracias. Despedimos al doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del país. Gracias por su visita. Gracias. Señores, llegamos al final. Nos vemos mañana.